seguir viendo el tema de estados de la materia. Nosotros habíamos visto el estado sólido, líquido y gaseoso. Lo que vamos a ver hoy es un análisis de gráfico de estos tres estados. Esto está relacionado con lo que vimos en las otras clases, con lo del punto de fusión y el punto de ebullición. Por ejemplo, si tomamos el agua como parámetro y sabemos que el punto de fusión del agua es 0 grados y el punto de ebullición es 100 grados, esto quiere decir que a los 100 grados el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y el punto de fusión, que es 0 grados, es cuando el agua pasa de estado sólido a estado líquido. O sea que los puntos de fusión y los puntos de ebullición son las temperaturas en las que una sustancia cambia de estado. Obviamente que estos valores 0 y 100 son característicos de cada sustancia. Esto que tenemos acá es exclusivo para el agua, donde su punto de fusión es 0 grados y su punto de ebullición es 100 grados. O sea, que todos los valores de temperatura que estén por encima de 100 grados Celsius, el agua va a estar en estado gaseoso o vapor. Todo lo que esté entre 0 y 100, el agua va a estar en estado líquido. O sea que si yo estoy a 30 grados, 40, 60 grados Celsius, el agua está en estado líquido. Y todos los valores de temperatura que estén por debajo de 0 grados Celsius, el agua va a estar en estado sólido. Por ejemplo, si yo estoy a menos 5 grados, el agua está en estado sólido. Si yo estoy a 120 grados Celsius, el agua está en estado gaseoso. Esto mismo que nosotros hemos aplicado en esta recta, lo vamos a ver aplicado en un gráfico. Estos gráficos se llaman curvas de calentamiento. Lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es la curva de calentamiento del agua, ¿sí? Obviamente cada curva va a tener una forma distinta porque cada sustancia tiene valores distintos. ¿Qué es una curva de calentamiento? Esto es un gráfico donde tenemos dos ejes. Tenemos el eje horizontal, que sería este que tenemos acá, este es el eje horizontal. Y tenemos el eje vertical, que es este que tenemos ahí. Esos ejes, cada uno va a medir cosas distintas. El eje horizontal, como ven acá, mide el tiempo, y el eje vertical lo que me está midiendo es la temperatura. Entonces yo acá tengo un gráfico donde es la temperatura en función del tiempo. O sea, ¿qué pasa con la temperatura a medida que el tiempo avanza? Acá el tiempo avanza desde 0, estamos acá, desde 0, va aumentando el tiempo. El tiempo puede ser en minutos, en segundos, acá no especifica, pero puede ser en unidad que ustedes quieran medir, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el tiempo avanza hacia la derecha. Si lo tomamos en minutos, acá estoy en el minuto 0, minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Va avanzando en minutos. Y la temperatura, como ven, aumenta desde 0 grados, estamos acá, 0 grados, y acá arriba que estamos en 150 grados Celsius. Pasando obviamente por los dos puntos de fusión y de ebullición. Tenemos 0 grados, que es el punto de fusión, y 100 grados, que es el punto de ebullición del agua. Obviamente cada sustancia va a tener valores distintos. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver esto representado en el gráfico? Que es el que tenemos acá en líneas de color verde. Nosotros vamos a arrancar el gráfico, ¿sí?, en el tiempo 0, donde estoy acá abajo, ¿sí?, donde la temperatura está a menos 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el tiempo va avanzando, minutos, 3 minutos, la temperatura va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en la curva de calentamiento, o sea que yo estoy calentando. O sea que yo parto de hielo a menos 40 grados. O sea, agarro, puse agua a congelar, saco los cubitos de hielo, ¿sí? Tengo un sólido, agua sólida, a menos 40 grados. A medida que pasa el tiempo, yo eso lo pongo a calentar, entonces la temperatura va a ir aumentando. Recuerden que este eje, que es el de la temperatura, aumenta hacia arriba. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, yo voy
el tiempo aumenta. Si aumenta el tiempo, aumenta la temperatura. Estaría por acá, ¿sí? Si ustedes ven ahí la línea roja, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, la temperatura también va aumentando. Yo había arrancado en 0 grados y ahora estoy en este punto. Estaría, si me voy para la izquierda, estaría en 0 grados Celsius. ¿Con qué me encuentro acá? Me encuentro con que en un periodo de tiempo, de acá hasta acá, la temperatura no varió, sigue estando en 0 grados. Yo acá estoy a 0 grados, acá estoy a 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados. Siempre en toda esta franja, de la curva, estoy a 0 grados. Pero el tiempo sí avanzó, ¿sí? El tiempo sí avanzó. Porque yo acá estaba en un tiempo, por ejemplo, no sé, 3 minutos, y acá estoy en otro tiempo distinto, 5 minutos, por ejemplo, 6 minutos, ¿sí? Pero la temperatura, que es la horizontal, esta acá, la temperatura siempre estuvo en 0 grados. ¿Qué pasó acá? Bueno, en esta etapa, yo acá lo voy a marcar, en esta etapa, es justamente la etapa donde el sólido se está convirtiendo en líquido. O sea, el sólido está pasando a estado líquido. En este periodo coexisten dos estados de agregación al mismo tiempo: el sólido y el líquido. O sea que, recordemos que esto es agua, ¿sí? Entonces tenemos el cubito de agua sólida. O sea, a medida que pasa el tiempo, ese cubito se está derritiendo y se va formando agua líquida. Entonces, a medida que acá avanza el tiempo, todo ese sólido que yo tenía se empieza a derretir y se empieza a formar el líquido. Una vez que todo el sólido, o sea, todo el cubito se derritió y yo tengo toda agua líquida, ahí otra vez la temperatura va a empezar a aumentar. Si ven que yo acá otra vez voy aumentando la temperatura, ven, acá estoy a 50 grados, ¿sí? El tiempo también aumenta, ¿sí? Aumenta el tiempo, aumenta la temperatura, hasta que llego a los 100 grados Celsius, que ese es el punto de ebullición. ¿Qué pasaba en el punto de ebullición del agua? El líquido pasaba a estado de vapor, estado gaseoso, si es otra sustancia. Entonces, ¿qué vuelve a pasar acá otra vez? A medida que el tiempo avanza, en este periodo, la temperatura no. La temperatura sigue estando en 100 grados Celsius. Entonces, acá me va a pasar lo mismo que en la otra etapa. Es un periodo donde a medida que el tiempo avanza, la temperatura permanece constante. ¿Qué pasa en esta etapa? Es la etapa donde el líquido se está convirtiendo en vapor. O sea, ¿qué pasa acá? A medida que yo sigo calentando, el agua líquida se empieza a transformar en vapor, entonces yo empiezo a el agua disminuir y se empieza a formar cada vez más vapor. Cuando todo el agua que yo tenía pasa a estado vapor, ¿sí? Cuando todo el agua que yo tenía pasa a estado vapor, no quede más agua líquida, otra vez la temperatura va a empezar a aumentar, ¿sí? Y así es como se analiza una curva de calentamiento. Lo que tenemos nosotros son zonas de meseta, que son las horizontales, esta y esta etapa, que es el punto de fusión del punto de ebullición, son las zonas de meseta donde la temperatura no se modifica. En esas zonas están al mismo tiempo dos estados de agregación. Y después lo que tenemos son zonas de pendientes, que son esta de acá, ¿sí? Esta de acá y esta de ahí, ¿sí? En esas zonas de pendiente tenemos un solo estado de agregación y en esas zonas de pendiente la temperatura va a aumentar. Aumenta porque esto es una curva de calentamiento. Después vamos a hablar de enfriamiento. Entonces, así es como analizamos una curva de calentamiento. Entonces, nosotros tenemos la primer pendiente, la zona de meseta, otra pendiente más, vamos a la etapa 3, una etapa 4 que es otra meseta y otra etapa 5 que es una zona de pendiente. Entonces,
La zona 1, la primera etapa, que es la primera pendiente, en esa etapa estamos en el estado sólido. En la etapa 2, que es la meseta, tenemos una interfase donde coexisten los dos estados. Como yo estoy calentando y estoy pasando de sólido a vapor, yo tengo sólido, después el sólido se consume y pasa a líquido, o sea que tengo una interfase entre sólido y líquido, ¿sí? Luego, una vez que todo el sólido pasa a líquido, tenemos la tercera zona, que es solamente donde tengo el estado líquido. Luego, ese líquido se empieza a convertir en vapor. Entonces tenemos otra vez una interfase, otra zona de meseta, donde tengo dos estados de degradación. Tengo el líquido que se está convirtiendo en vapor. Y una vez que todo el líquido pasa a estado de vapor, voy a tener la última etapa, que es la última zona de pendiente, que es la zona 5, donde voy a tener únicamente vapor. Y ahí tengo analizado todo el gráfico de calentamiento. Obviamente, esto está relacionado también con otros temas que vimos, donde este gráfico es un cambio progresivo. ¿Cuáles eran los cambios progresivos? Los cambios progresivos son aquellos que necesitan temperatura, ¿sí? Que se producen cuando hay un aumento de temperatura. Como yo acá estoy calentando el agua, este es un cambio progresivo, porque a medida que avanza el tiempo, la temperatura también va aumentando, ¿sí? Entonces acá tenemos un análisis completo de una curva de calentamiento. Obviamente también podemos tener una curva de enfriamiento, donde el razonamiento es exactamente igual al otro. Tenemos los dos ejes, el horizontal, que me marca el tiempo, el eje vertical, que me marca la temperatura. Entonces, como esto es curva de calentamiento, nosotros vamos a arrancar al revés, no vamos a arrancar del sólido, vamos a arrancar del estado gaseoso, del vapor. Y acá las dos mesetas, lo que vamos a tener ahora es esta de acá, es el punto de ebullición del agua. Y esta de acá es el punto de fusión. Recordemos que para el agua el punto de ebullición son 100 grados Celsius y el punto de fusión es 0 grados Celsius. Entonces el razonamiento, este vamos a hacer más rápido, es igual al otro, pero empezando de el gas. Entonces yo estoy acá en estado gaseoso, estoy por encima de los 100 grados, enfrío, voy enfriando, hasta que llegue a 100 grados. En ese periodo tengo la meseta, donde el gas se está convirtiendo en líquido, entonces tengo los dos estados. En la parte 3, que es la pendiente, tengo solamente el estado líquido, que se va enfriando hasta que llegue a 0 grados. Cuando llega a 0 grados, de nuevo tengo una meseta donde tengo los dos estados, el líquido y el sólido. Una vez que todo el líquido pasa a sólido, está la última pendiente, que ahí voy a tener solamente el estado sólido, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. Ahora el procedimiento va a ser al revés del otro que habíamos visto. Tenemos la etapa 1, que es vapor. La etapa 2, que es vapor. Líquido, estamos enfriando, ¿sí? Tenemos la etapa 3, que es solamente líquido, ¿sí? La etapa 3, que es solamente
líquido. La etapa 4 es la otra meseta, donde tenemos otra vez una interfaz entre el líquido que se está convirtiendo a sólido. Y la etapa 5 es cuando todo el líquido pasó a estado sólido, o sea que tendría únicamente el estado sólido. Y esta es la curva de enfriamiento del agua. Siempre pasa lo mismo, el calentamiento va de arriba hacia abajo y el enfriamiento de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces esto es una curva de calentamiento y esto es un cambio regresivo. Los cambios regresivos son aquellos cuando disminuye la temperatura. Entonces esto es un cambio regresivo porque a medida que avanza el tiempo la temperatura está disminuyendo. Entonces acá analizamos una curva de calentamiento, que fue la primera, esta que teníamos acá, y una curva de enfriamiento.